El Antiguo Testamento. Sección 5. 20. La Torre de Babel. La construcción de la Torre de Babel fue la obra de la soberbia y del orgullo. Los iniciadores quisieron hacer una obra, según su idea de resistir a la providencia y voluntad de Dios. Cuando los descendientes de Noé se multiplicaron en gran manera, los más entendidos y presuntuosos de ellos se reunieron y determinaron hacer una obra tan grande y tan extraordinariamente fuerte que fuera la admiración de todos los tiempos, y así todos los venideros hablasen de ellos como de los más atrevidos y más poderosos hombres del mundo. De ninguna manera pensaron en dar la gloria de todo a Dios, solo pensaron en glorificarse a sí mismos. De no haber habido este olvido de Dios, el Señor les hubiera permitido terminar su obra. Esto se me dio a entender claramente. Los descendientes de Sem no tomaron parte en esta construcción. Ellos vivían en lugares llanos donde crecían palmas y otros árboles gentiles que les daban frutos. No obstante, tuvieron ellos también que contribuir a la edificación de la torre puesto que no estaban tan distantes del lugar de la construcción. Solamente los descendientes de Cam y de Jafet se ocuparon de esta edificación, y llamaban a los semitas un pueblo de menguados y de tontos, porque se negaban a unirse con ellos. Los semitas no eran tampoco tan numerosos como los de Cam y Jafet. Entre los semitas formaban una raza más preservada los descendientes de Heber y luego de Abraham. Sobre Heber, que no tomó parte en la construcción de Babel, puso sus ojos Dios para separarlo a él y a su descendencia de la común corrupción del mundo y hacerse de esta raza un pueblo más santo. Por este motivo Dios dio a este pueblo un idioma santo que no tuvo otro pueblo, para que se mantuviera separado de los demás. Este idioma es la pura lengua caldea. La lengua madre que hablaron Adán, Noé y Sem fue otra, y de ella no queda sino algo en cada una de las lenguas diversas existentes. Las primeras puras hijas de esta lengua primitiva son los idiomas de los bactrios, el Send y la sagrada lengua de los indos. De estas lenguas hay aún palabras, como en el bajo alemán de mi pueblo nativo. En este mismo idioma está escrito el libro que yo veo aún existente en el actual Ctesifonte, en el Tigris. Heber vivió en los tiempos de Semiramis. Su abuelo Arfaxad fue el hijo de elección del patriarca Sem, lleno de inteligencia y buen juicio. Desgraciadamente se derivaron muchos errores más tarde de sus enseñanzas y culto idolátrico y aún muchas artes de magia. Los magos traen su origen de estos errores. La Torre de Babel se edificó sobre una altura extensa que tenía un circuito como de 2 horas de camino. Alrededor había un extenso valle con muchos campos de árboles, jardines y plantaciones. Desde los fundamentos de la torre hasta la altura del primer piso, se veían 25 anchos caminos de material que llegando desde lejos subían hasta esa altura. Correspondían a las 25 tribus que edificaban la torre. Cada una de estas tribus debía tener su camino hacia la torre desde su lejana ciudad, para que en momento de peligro pudiera refugiarse por su calle en las alturas de la torre. La torre debía servir también para el culto idolátrico de sus dioses. Estos caminos amurallados estaban muy apartados unos de otros en su comienzo, desde la ciudad de origen. Se iban acercando en dirección de la torre y al llegar a ella el espacio entre un camino y otro no era más ancho que una calle o camino real. Antes de su terminación, estaban estos caminos trabados entre sí con arcos transversales, y desde aquí había, entre cada 2 caminos, una puerta ancha como de 10 pies que daba a la base de la torre. Cuando estos caminos se acercaban a la torre estaban reforzados por una serie de arcadas con aberturas al través, y más cerca aún de la base de la torre, por una doble serie de arcos, uno sobre otro, y por encima de ellos se podía caminar en torno de la torre. Estos caminos servían para reforzar los fundamentos de la misma torre como las raíces de una planta y también para subir el peso de los materiales de construcción que se traían a todos los lados de la torre.
Entre estos caminos, que eran como raíces de la torre, había muchas habitaciones subterráneas amuralladas. He visto que vivía una multitud grande de gente en tiendas de campaña, además de las que habitaban en los huecos, subterráneos y habitaciones que había en la base misma de la torre. Era un ir y venir, un movimiento extraordinario y febril, cual las hormigas en sus hormigueros. Camellos, elefantes y asnos en cantidad inmensa subían y bajaban por los caminos, tan anchos que podían encontrarse sin molestarse unos a otros. A lo largo del camino había sitios para cargar y descargar, así como depósitos para forraje y descanso de los animales. He visto que muchos de estos animales subían y bajaban por los caminos sin hombres que los guiasen. Los caminos que había en la base de la torre llevaban a un laberinto de entradas, salas, pasadizos, escaleras y cámaras. De esos subterráneos de la torre se podía, por medio de escalones abiertos en las paredes, subir por todos lados a lo alto de la torre. Desde la terraza del primer piso se abría un camino exterior que corría en forma de caracol en tomo del edificio. El interior de la construcción estaba lleno de sólidos sótanos, de cámaras y pasadizos en todas direcciones. La edificación se llevaba a término con uniformidad de todos lados, hacia el centro, donde en un principio había una gran tienda de campaña. Edificaban con ladrillos. He visto, sin embargo, que arrastraban también grandes piedras labradas de otros lugares. La parte exterior de estos caminos que subían a la torre tenían un color blanquizco y resplandecían a los rayos del sol. Desde lejos presentaban un espléndido espectáculo. La torre estaba edificada con arte exquisito y se me ha dicho que la hubiesen podido terminar y que subsistiría aún ahora, como un hermoso recuerdo de la fuerza de la unión de los hombres, si la hubiesen emprendido teniendo en cuenta a Dios y su gloria. Pero ellos no pensaban en Dios, era la obra de la pura soberbia humana. En el interior de las bóvedas dejaban grabadas con piedras de diversos colores, en grandes letras, los hombres de los que habían contribuido mayormente a la edificación, y en las columnas figuraban las alabanzas de sus hechos y proezas. Estas gentes no tenían reyes, sino patriarcas, que gobernaban según ciertos acuerdos que tomaban entre sí. Las piedras que usaban estaban cortadas de modo que al colocarlas se unían perfectamente entre sí. Todo el mundo trabajaba en la obra. He visto que habían abierto canales y cisternas para el agua y que las mujeres pisaban el barro y la mezcla con los pies. Los hombres llevaban los brazos y el pecho descubiertos cuando estaban en el trabajo. Los más nobles tenían sobre la cabeza una especie de gorra con un botón. Las mujeres llevaban la cabeza cubierta. La torre había subido ya tanto, que de un lado se sentía un frío intenso por la sombra que proyectaba, y del otro, un calor notable por el reflejo del sol sobre los caminos y murallas del edificio. Habían trabajado ya por espacio de 30 años y apenas habían llegado al segundo piso de la enorme torre. A estas alturas trabajaban en el interior del edificio, haciendo las columnas en forma de torre y grabando sus nombres con piedras de colores y las proezas de sus tribus respectivas. Cuando de pronto se introdujo la confusión. No eran obras muy artísticas estas grabaciones en piedra, pero mucho se fijó con piedras de diversos colores y en los nichos se colocaron también figuras y estatuas. Entre los maestros y dirigentes de la obra he visto aparecer a Melquisedec, que les pidió cuenta del modo que procedían y les anunció el castigo de Dios, si no cambiaban de conducta. Ya desde entonces comenzó la confusión de ideas. Muchos que hasta entonces habían trabajado en paz y concordia comenzaron a gloriarse de sus obras, de su saber y de su aporte a la empresa, y a pretender exenciones y privilegios, formando partidos unos contra otros. Contra estos se levantaron protestas, enemistad y, por fin, abierta guerra. Al principio pareció que eran solo dos las tribus descontentas y rebeldes, y se determinó refrenarlas, pero pronto se vio que todos estaban desunidos. Riñeron entre ellos,
hubo muertos y heridos. No se entendieron, se separaron y se dispersaron por toda la redondez de la tierra. He visto que los descendientes de Sem fueron más al mediodía, donde vivió Abraham. He visto, en esta ocasión, que un hombre bueno no se apartó por entonces de Babel, sino que permaneció por causa de su mujer entre los malos del lugar. Este hombre fue el origen de los amanes, que más tarde fueron oprimidos por Semiramis, hasta que los libró y los sacó del lugar el mismo Melquisedec, llevándolos a la tierra prometida. Cuando yo veía, desde niña, la torre de Babel, no podía imaginar lo que podría ser y desechaba esa visión, porque no había visto más que las casitas de mi pueblo, donde la puerta sirve también de escape al humo de la cocina, y la ciudad de Coesfeld. A veces pensé, en mi simplicidad de niña, que eso debía ser el cielo, pero puedo decir que siempre he visto esta torre de la misma forma como ahora. Más tarde he visto el aspecto de la torre como estaba aún en tiempos de Job. 21. Nemrod. Uno de los principales jefes de la edificación de la torre fue Nemrod, que más tarde fue tenido por Dios, bajo el nombre de Belo. Fue el antepasado de Derketo y de Semiramis, que recibieron veneración como diosas. Este mismo Nemrod edificó la ciudad de Babilonia con las piedras de la torre de Babel y Semiramis terminó en sus tiempos esta obra. Nemrod puso también los fundamentos de la ciudad de Nínive introduciendo la costumbre de poner bases de material a las habitaciones y tiendas de campaña. Fue un renombrado cazador y un tirano en su gobierno. Había por aquel tiempo grandes y temibles animales que causaban daños y devastaciones. Por esto las expediciones contra estos animales eran casi como las expediciones guerreras contra los enemigos. Los que lograban matar animales más dañinos y fuertes eran tenidos por semidioses. Nemrod forzaba a otros hombres a someterse a su tiranía, ejercía culto de idolatría, estaba lleno de crueldad, practicaba la magia y tuvo mucha descendencia. Llegó a la avanzada edad de 270 años. Tenía una tez amarillenta, desde joven llevó una vida salvaje, era un instrumento del demonio y muy dado a las observaciones de la astrología, de las mismas figuras y representaciones que él veía en los astros y en las estrellas con las cuales predecía cosas sobre pueblos y razas. Hacía luego imágenes de ídolos, que pasaban más tarde a ser adorados como dioses. De este modo recibieron los egipcios la esfinge y los diversos ídolos de varios brazos y cabezas, que son invenciones de Nemrod. Por 70 años estuvo Nemrod empeñado y preocupado con estas visiones diabólicas, formando luego con ellas el culto de los ídolos y los sacrificios, e instituyendo la casta de los sacerdotes para este culto idolátrico. Por medio de su ciencia diabólica y por la violencia que ejercía, había logrado sujetar a las demás tribus y llevarlas al proyecto de la construcción de la Torre de Babel. Cuando se declaró la confusión de las lenguas, muchas tribus se separaron de su dominio y las más depravadas de ellas se dirigieron, al mando de Mesraim, a las tierras de Egipto. Nemrod edificó entonces a Babilonia, sujetó a su tiranía a las demás tribus de los alrededores y fundó el reino babilónico. Entre sus numerosos hijos se enumera a Nino y a Derketo, que después fue tenida por una diosa. 22. Derketo. Desde Derketo a Semiramis he visto que pasaron 3 generaciones, sucediéndose una hija de la otra. He visto a Derketo como una mujer grande y fuerte, vestida de pieles, con muchos adornos colgantes de cueros y una especie de cola de animal. Tenía sobre la cabeza una gorra de plumas de pájaros e iba acompañada en sus correrías por otras muchas mujeres y hombres. Habían venido desde Babilonia. Derketo estaba siempre en visiones diabólicas. Profetizaba esto o aquello, fundaba pueblos, ofrecía sacrificios y hacía continuas correrías por las comarcas cercanas y aún las más alejadas. Llevaba a veces una raza de gente consigo, con sus ganados y haberes. Profetizaba buena permanencia en un lugar.
Levantaban grandes piedras como recuerdos, ofrecían sacrificios y se entregaban a las orgías con las gentes que llevaban consigo. Estas piedras eran a veces extraordinariamente grandes. Todos se le sometían. Ella se encontraba en todo lugar. Era venerada como una diosa y en edad avanzada tuvo una hija que siguió todo su proceder. He visto todas estas cosas en una llanura, de donde tomó origen todo este desorden. Más tarde he visto, ya anciana, de aspecto feroz, en una ciudad cerca del mar, ocupada en obras de magia y como en éxtasis diabólico decía a las gentes, allí reunidas, que ella debía morir por todos ellos y sacrificarse. Añadió que ya no podía quedarse más tiempo con ellos, pero que quería transformarse en un pescado para estar siempre en la cercanía con ellos. Señaló la veneración y el culto que le debían tributar y, en presencia de todo el pueblo, se precipitó en las aguas del mar. He visto que de inmediato se levantó un gran pescado de entre las olas y que el pueblo lo saludó con toda clase de manifestaciones de veneración, de sacrificios y de desórdenes. De todas las cosas que habían pertenecido a Derketo se originó una serie de supersticiones y de culto idolátrico. He visto también que las profecías, misterios y alucinaciones que ejercía Derketo tenían relación en gran parte con el agua y su significación. He visto surgir a otra hija de Kerketo desde una pequeña montaña. Pronto debía ganar influencia y poderío. Esto sucedía todavía en tiempos de Nemrod, eran de la misma raza. A esta hija de Derketo la he visto obrar en todo como su madre, y aún más desenfrenadamente. Hacía a menudo largas correrías para cazar fieras con grande acompañamiento de gente y a veces a cientos de millas en comarcas lejanas. Entretanto ofrecía sacrificios, ejercía la magia y adivinaba lo futuro. Fundaba poblaciones en diversos lugares y establecía el culto idolátrico por doquiera. A esta la he visto arrojarse a las aguas luchando contra un hipopótamo de gran tamaño. A su hija, Semirarnis, la he visto en una alta montaña, rodeada de riquezas y tesoros del mundo, como si el diablo se las mostrase para dárselas. Y luego he visto cómo completaba la corrupción de su raza en la ciudad de Babilonia. En los primeros tiempos estos estados de posesión diabólica eran, en muchos, en general tranquilos, sin ruido, más tarde se hicieron mucho más manifiestos y violentos. Estas personas se convirtieron de este modo en jefes y conductores y fueron tenidas por dioses. Introdujeron toda clase de prácticas de culto, según sus falsas visiones. Exteriormente hacían toda clase de grandes empresas con arte, usando de violencia. Como estaban llenos de ciencia diabólica, inventaron cosas maravillosas. De este estado nació, en un principio, una casta de señores y sacerdotes, más tarde solo sacerdotes. En los primeros tiempos he visto más mujeres que hombres con estas malignas influencias que actuaban de común acuerdo en la ciencia y en el obrar. Muchas cosas que se cuentan de estas personas son deformaciones de sus estados estáticos, magnéticos y diabólicos, y según hablaban, adivinaban y enseñaban corno verdades las alucinaciones que sufrían por arte del demonio. También los judíos ejercitaban en Egipto muchas de estas artes ocultas. Moisés las desarraigó y fue el verdadero vidente de Dios. Entre los rabinos quedó parte de esta enseñanza secreta, que fue privilegio de sus sabios. Esto degeneró con el tiempo, entre el pueblo ignorante, en prácticas bajas que acabaron en brujerías y en diversas supersticiones. Todo esto proviene de la única fuente diabólica, del árbol del mal y del reino de las tinieblas. Estas representaciones las veo como oscuras nubes sobre la tierra, muchas veces, debajo de la misma tierra. En el magnetismo hay bastante elemento de este poder oculto. 23. Carácter de las visiones diabólicas. Para estos primeros servidores de los ídolos era el agua cosa muy sagrada. En todos sus cultos y ceremonias intervenía el agua,
El principio de sus visiones diabólicas se obraba observando dentro del agua. Tenían depósitos particulares de agua sagrada. Más tarde, ese estado de alucinación se volvía permanente, y tenían visiones aún sin el agua. En cierta ocasión pude observar cómo veían sus malas visiones. Era cosa sumamente curiosa. He visto debajo de las aguas, como si estuviese allí el mundo exterior con todas las cosas, tal como están a la vista. Solo noté que estaba todo como velado y en una esfera de malicia. Así veía un árbol bajo el árbol que estaba arriba, una montaña correspondiente a la de arriba, el mar bajo el mar. De este modo estas mujeres, con la influencia del demonio, veían todas las cosas de la tierra, las guerras, los pueblos, los peligros, pero no se contentaban con ver las cosas, como sería ahora, sino que de inmediato obraban según las visiones que habían tenido. Veían un pueblo y pensaban, podemos dominar a estas gentes y sujetarlas a nosotros. Es posible asaltar aquella ciudad. Más allá es conveniente fundar una fortaleza o una población. Veían hombres o mujeres de superior categoría y mejor raza y estudiaban el modo de seducirlos y corromperlos. En una palabra, todas las obras malas que ejercían las tenían previstas por estas visiones diabólicas. Así Derketo vio de antemano que debía echarse al agua, que se cambiaría en pez y que sería adorada, y lo hizo como lo había visto con anticipación. Aún sus mismas orgías y desórdenes los veía de antemano, luego los ejecutaba según le eran mostrados. La hija de Derketo vivió en un tiempo en que se construían grandes diques y largos caminos. Hacía correrías lejanas hasta el Egipto y toda su vida fue una constante cacería y asaltos. Una banda de los suyos fue la que robó y asaltó, en Arabia, al paciente Job. Las artes diabólicas de magia y de visiones tomaron gran incremento en Egipto. Los que las ejercían estaban tan metidos en ello que se veían a las brujas en curiosos asientos, delante de toda clase de espejos, en las cámaras de los templos, y centenares de hombres grababan en las piedras de las paredes subterráneas estas imágenes y visiones que les interpretaban los sacerdotes idólatras. Me extraña a veces ver estas malas artes y obras de las tinieblas ejecutarse con cierta uniformidad en diversos lugares, por muy diversas personas, aunque todas influidas por el mismo motivo. Solo se diferencian en las diversas costumbres y malas tendencias de los pueblos. Algunos pueblos no estaban tan sumidos en la corrupción, sino que algo más cercanos a la verdad. Tales eran las familias de Abraham, las tribus de las cuales descendían los reyes magos, como asimismo los que observaban los astros en la Caldea y los secuaces de Zoroastro en la Persia. Cuando Jesús vino a la tierra, y ésta se vio bañada con su sangre preciosa, disminuyó muchísimo la fuerza diabólica y sus manifestaciones se volvieron más débiles. Moisés fue desde su niñez un vidente, pero lo fue según Dios, y se guiaba por las cosas que veía, porque venían de parte de Dios. Derketo, su hija y su nieta Semiramis llegaron a edad muy avanzada según aquellos tiempos. Fueron de recia contextura, grandes, fuertes y de una estatura que hoy casi nos infundiría espanto. Fueron extraordinariamente osadas, temeraria, atrevidas sobremanera, y procedían siempre con gran seguridad, ya que por obra del mal espíritu veían de antemano los acontecimientos. Se sentían seguras, obraban como si fuesen seres superiores, y por tales los tenían sus semejantes. Eran una semejanza perfecta de aquellos seres más diabólicos que desaparecieron de su alta montaña en el diluvio universal. Es muy conmovedor ver cómo los antiguos hombres justos y los patriarcas se mantuvieron en la verdad. En medio de toda esta corrupción de costumbres, Dios los ayudaba con verdaderas revelaciones, aunque tuvieron mucho que sufrir y que luchar. Así llegó, por caminos difíciles y escondidos, la salud a los hombres, en el transcurso de los siglos,
a pesar de que a aquellos servidores del demonio todo les salía según sus deseos y depravadas inclinaciones. Yo estaba muy triste cuando veía la enorme extensión del culto de los falsos dioses y diosas, y la gran veneración que había ganado en el mundo, y veía, por otra parte, la pequeña porción de los devotos de María, entonces figurada en aquella nube del profeta Elías. Estas visiones las tuve en ocasión que Jesús disputaba con los soberbios filósofos de Chipre, que trataban de exaltar sus falsas doctrinas. Contrastaba con la soberbia de ellos la humildad de Jesús, el cumplimiento de todas las esperanzas del mundo, que estaba ante ellos enseñándoles pacientemente, próximo ya a la muerte de cruz por los hombres. No era esto más que la historia de la verdad y de la luz que quiere penetrar en las tinieblas. Lo más triste es que las tinieblas no quieren recibir esa luz, lo cual pasa hasta en nuestros días. Pero la misericordia de Dios es infinita. Yo he visto que en el diluvio universal muchos hombres se convirtieron en los momentos de espanto y de terror, al verse perdidos, y que pasaron en el purgatorio. Muchos de ellos fueron sacados por Jesús en su descenso a las zonas inferiores. He visto también que muchos árboles fueron desarraigados durante el diluvio y perecieron, pero también hubo los que quedaron con sus raíces hincadas en el suelo, que volvieron a florecer.